Mi nombre es Agustín Rivarola, soy jesuita, estoy a cargo de los contenidos que desde el Centro Loyola tratamos de brindar a quien necesite, a quien quiera, y el encargado también, el creador de este ciclo de Fe Adulta, en el que en este mes estamos viendo el tema del abuso. Durante todo el año hemos visto el tema de la sexualidad, el género y la religión. Este mes de octubre empezamos a tomar específicamente el tema del abuso. En este martes me tocó tomar el tema de lo que es el abuso espiritual. El abuso espiritual es algo específico del abuso en general, solamente que es perpetrado, es un abuso de poder de parte de los dirigentes espirituales, un gurú, un pastor, un sacerdote, cualquiera que tenga en la comunidad la función o el servicio de liderar las búsquedas espirituales, también son, la historia lo muestra, han cometido abusos de ese poder, de esa autoridad espiritual. Durante la charla estuvimos viendo un poco algunos ejemplos, algunas características de cómo los abusos se dan de diferentes formas, a veces muy sutiles, muy imperceptibles, como puede ser el trato, como se dan en el sacramento de la confesión, en el acompañamiento espiritual. Hay mil maneras de que se puede abusar de esa autoridad y ese poder sobre las búsquedas espirituales. Después vimos un poquito cuáles son las dinámicas, cómo es que alguien aparentemente con esa autoridad espiritual y por lo tanto de bondad, éticamente sin mancha, sin error, casi como lo imaginamos, cómo es que esa persona llega a cometer un abuso. Hicimos una breve descripción. Y por último, vimos también las consecuencias que produce en la persona, las consecuencias de miedo, de fracaso, de descreimiento, de desazón, de alejamiento de la comunidad que estos hechos dan, ¿no? Al final de la charla entramos en lo que son las raíces, las causas, tanto desde lo sistémico, eclesial. Hay sistemas relacionales en los cuales se habilitan, se dan lugar este tipo de abusos espirituales, también los abusos sexuales, los abusos de poder, la manipulación de conciencia, pero todo tenemos modos de relacionarnos que hacen de caldo de cultivo a este tipo de abusos. Y esos sistemas, esas estructuras comunitarias están abonadas o están justificadas por una imagen de Dios. El Dios Altísimo, el Dios todo omnipotente, el cual digita, dirige y comunica su voluntad solamente a algunos elegidos, que después que ellos nos lo dan a nosotros, son como una imagen contraria a la de un Dios que se encarnó, que se hizo hombre, que se anonadó, que se hizo el último, el servidor de todos, y que como muestra de amor se arrodilló ante cada uno de nosotros, incluso sus enemigos, y lavó los pies. En el campo eclesial hay dos problemas. Uno, con el correr de los siglos la Iglesia se ha convertido en un sistema piramidal. El Papa tiene la última palabra, luego los obispos, siguen los sacerdotes, los diáconos, los consagrados, los laicos, y de entre esos pobres laicos, primero los varones y último las mujeres. Están ahí abajo de todo. Y así. Ese es un problema. El otro es que este sistema nunca termina, no tiene fecha de vencimiento. Vivimos en una permanente relación asimétrica. Como si los menores nunca crecieran, los alumnos nunca aprendiesen, excepto los clérigos. Los únicos que pueden hacer este ascenso en la pirámide son los que entran en la carrera clerical. Carlos Schickendas dice que de entre todas las causas que favorecen un sistema abusador dentro de la Iglesia, sin duda el primer lugar lo llevaría el clericalismo.
Cito: el clericalismo denota un sistema jerárquico autoritario que puede llevar al sacerdote a adoptar una actitud de dominio sobre los individuos no ordenados en las interacciones, porque él ocupa una posición superior en virtud de su ministerio de ordenación. El abuso sexual es una manifestación extrema de tal dominio. Con esto, por supuesto, no queremos anular la diversidad de ministerios y servicios que son necesarios y saludables para que una comunidad viva, practique, comparta y celebre su fe. Solo que hemos confundido la jerarquía evangélica por otras jerarquías que se fundamentan en la acumulación de fuerza, o poder, o dinero, o prestigio, o las 4 juntas. También hay 3 juntas, por ahí 2, 3. Entonces, ¿qué pasa? El grado jerárquico se establece quien más tiene de poder, o de dinero, o de prestigio, o de fuerza física, o de fuerza, no sé, política. Pero la jerarquía está establecida en esos fundamentos. Cuando lo que Jesús dice claramente que ese sistema no era el suyo. Entonces vamos a ver, lo dice, lo pone en Marcos 10:42, cuando dice: ustedes han visto que los gobernadores y reyes oprimen a las naciones, bueno, entre ustedes que no sea así. Y empieza a decir. Entonces, lo que hace Jesús, que mirando los abusos de poder que cometían los fariseos de su época, dejó bien claro, dice que a nadie llamen padre, todos ustedes son hermanos. A nadie llamen maestro, porque solo uno es el maestro, el Cristo. El sistema alternativo que Jesús ofrece es una pirámide invertida, donde quienes gobiernan, o sea, los de mayor peso jerárquico, deben ser los últimos y los esclavos de todos. Y la razón que ofrece es la suya propia, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por todos. Es decir, el sistema que Jesús propone tiene una jerarquía. La palabra jerarquía viene de 2 palabras griegas que es hieros, sagrado, y argé, principio. La palabra jerarquía es el principio de lo sagrado. Y en el Evangelio sí hay un principio de lo sagrado que es la misma persona de Jesús. Que está ubicado debajo de todo y de todos. Su persona es el fundamento que está enterrado como principio de edificación. Como dice Pablo, ustedes no tienen otro fundamento que Cristo Jesús. Pero durante los últimos siglos, bastantes, nos hemos fundado en otros fundamentos, ¿no? La historia de la Iglesia puede dar cuenta de eso. Cuídense de la levadura de los fariseos, la levadura de Herodes. Y en muchas escenas evangélicas se retrata el movimiento descendente de la salvación con las figuras del último lugar, hacerse pequeños como niños, hacerse servidor y esclavo de todos, y repite como en un estribillo: el que se ensalza será humillado, el que se humilla será ensalzado. Todo, hay un montón de citas que es un estribillo de así. En definitiva, no es más que el movimiento de la encarnación, pan bajado del cielo para hacerse el último y así incluir a todos. La imagen de un Dios desde abajo, lavándome los pies, como quiso despedirse durante la última cena, es la imagen de un Dios cuyo poder es el servicio por amor. Se anonadó a sí mismo y tomó condición de servidor. Es un Dios sin poder, impotente, liberado así de posibles abusos, pues si de algo abusara, sería de amar y servir. La charla terminó con una tarea común de todos los participantes, de todas las participantes, que consistió en cómo podemos hacer pequeños pasos posibles para construir una pirámide invertida. Ese es el nombre, esa es la manera de desarticular el clericalismo, ese
ese vicio estructural que tiene la Iglesia, que el Papa Francisco ha denunciado muchas veces. El clericalismo se desarticula, se pierde efecto cuando se invierte en la pirámide de poder, o sea, cuando el último y el servidor de todos es el Papa, el sumo pontífice. De hecho, en la tradición católica se lo llama el siervo de los siervos de Dios. Después, al lado de él, también en último lugar, los obispos, los sacerdotes, o sea, cuando la jerarquía, que actualmente está en la cúspide, realiza el mismo movimiento descendente de Jesús, se abaja, se anonada y se pone en el último lugar como servidora, como servidores, ahí entonces se puede vivir de otra forma, vivir de otra manera y creer también de otra forma. Tenemos que tener presente la responsabilidad histórica de invertir la pirámide. Y para este enorme cambio estructural hay otros pequeños pasos posibles, que se me ocurren a mí. Recordar cada día que la palabra ministro viene del latín minister, sirviente. Por eso así les decimos a quien sirve a Dios o a los que hacen servicio público, ministro de Economía, ministro de Educación. Viene de la raíz minus, que nos dio palabras como menos, menor, mínimo, minúsculo. O sea, ven, ahí nosotros ya enfocamos toda una serie de dinámicas para abajo. Después, hay que unir, erradicar todo clericalismo. Esta frase que decía Maga, que hermanita, y Maga la paró y dijo, hermanita, nada. Ese es un pequeño paso posible de erradicar el clericalismo. Y en primer lugar, ayudarnos a erradicar los privilegios principescos que aún hoy volcamos sobre los ministros ordenados. ¿Qué hacen? Que tengamos trato especial, habitaciones especiales, comida especial, aureolas automáticas y veneración sin martirio. Bueno, si de verdad queremos una pirámide invertida, salgamos de nuestra burbuja clerical e incorporemos la competencia de los laicos y especialmente de las mujeres en los espacios de gestión de las decisiones. El ciclo de Fe Adulta durante este mes de octubre continúa con el martes que viene con la exposición de la hermana Estela Griñola, que va a hablar de la imagen que sostiene las víctimas, sostiene la victimización de los abusos sexuales. Es una maestría teológica que ella hizo en la Universidad Centroamericana de los Jesuitas, El Salvador, a las que muy interesante porque toma casos de víctimas de abuso y abre el contenido religioso que la sostiene. Y después, el otro martes, el 22 de octubre, va a continuar con la exposición de Álvaro Pacheco, que es jesuita, es doctor en Derecho Canónico y abogado también, que nos va a contar un poco cómo es la tarea que la Iglesia está haciendo en este momento sobre todos los problemas de abuso que existen, que son de conocimiento público. ¿Cuál es el modo de proceder que hace la Iglesia Católica ante cuando se aparece un caso, cuando hay una denuncia, cómo se trata a la víctima, al victimario, cuáles son los pasos que es bueno que como comunidad podamos seguir? Muchas gracias.